A principios del siglo XXI, la buena música estaba por todos lados. Estábamos enfrente de una década que prometía bastante y tenía muchos zapatos que llenar. Lo digo sobre todo por la década pasada, que había dejado una vara muy alta. Las guitarras, al menos en Inglaterra, parecían difuminarse o siendo sustituidas por auras más electrónicos. En Estados Unidos, los sonidos más procesados, saturados, distorsionados y minimalistas predominaban. Y en América Latina, los exponentes más poderosos, reconocibles y famosos que le dieron identidad a la música en español le daban paso a las nuevas generaciones. Y ahí estábamos, en el maravilloso año 2000, con debuts que maravillaban a todos, como fue el caso de Linkin Park o Coldplay, y las obras maestras que consagraban a grupos que ya habían tenido rato en la escena musical, como el caso de Deftones, Radiohead, Tool, Queens of the Stone Age, PJ Harvey, Placebo y hasta Eminem. Y en el mar de tantos sonidos y propuestas, ahí habían dos exponentes muy particulares que consolidarían un sonido años después. Por una parte teníamos el segundo disco de The Hives, el Beanie Beanie Vicious, y por otro lado el de Steve de The White Stripes, que sin saberlo en ese entonces formarían parte de lo que en meses posteriores se le llamaría el Garage Rock Revival. Y todo eso gracias al EP de The Mother Age de The Strokes, que salía el primer mes del 2021 y contenía una sensibilidad y renacimiento de algo más moderno, más enganchante y muchísimo más auténtico. Era como si personas de los años 60 vinieran en su máquina del tiempo e hicieran un disco en pleno año 2000-2001. Este EP solo contenía 3 canciones, es importante decirlo: The Mother Age, Last Night y Bodily Legal. Suficiente para llamar nuestra atención y decir algo así como: quiero más de esto y quiero seguirle la pista a estos chicos neoyorquinos. Y no fue hasta el 30 de julio del año 2001 que el mundo ahora sí vio en su totalidad nacer el Is This It. Simplemente un sonido único y muy valioso de este disco. Pasan los años y no decae, sigue envejeciendo bien y sonando tan fresco y tan bueno como lo hizo en esos primeros años de la década de los 2000. Pero bien, ¿qué hace de este disco una obra maestra? Un 10 de 10, un disco histórico. Para serles honestos, sí son muchas cosas. Primeramente, diré que la fusión de garage rock con el indie rock es magnífica. Un sonido no tan desarrollado y no muy común en la época, que ellos lo elevaron a un nivel de calidad supremo. Segundo, su impacto e influencia fue tan grande e inigualable que desde que salió y hasta el día de hoy, su visión, sonido y efecto se siguen escuchando. Tercero, al salir tan temprano, en los primeros años de los 2000, dio hincapié para desarrollar todo un género musical y darle visibilidad a bandas que jugaban con ese sonido, pero no sabían muy bien cómo encaminarlo, cómo proyectarlo. Y gracias al lanzamiento de Is This It, bandas como Interpol, The Vines, The Libertines y Kings of Leon jugaron con ello para explotar ahora sí esa esencia revival. Cuarto, es un disco balanceado, sencillo y digerible. Bastaron solo 35 minutos para enamorar y conquistar a toda una generación. Es muy común que este disco quieras escucharlo una y otra vez, porque es un disco sumamente adictivo. Quinto, es un disco súper carismático. Desde su manera de escribir una canción, los sonidos que le sacan a cada instrumento, la producción, lo variado que es en su forma, ya saben, de tenues a incendiarios, de elegantes a agresivos, es increíble. Pero vaya, también hay que mencionar la manera incluso de cómo lucían los propios Strokes, de vestir con esa personalidad y ese carácter. Los tipos incluso se hicieron tendencia. Era una manera novedosa de traer el rock a los 2000. También hay que mencionar la novedosa manera de cantar de Julian, que simplemente parecía tener de nuevo todo este espíritu sesentero a los 2000. Simplemente es un disco que tenía muchas cosas, con mucho espíritu juvenil y demasiada personalidad. El aire fresco que le dio a la escena musical es indescriptible. ¿Uno de los mejores discos de rock? No, de la música en general. Pero ahora sí, vámonos a lo bueno, las canciones que tenemos aquí. Aunque eso sí, aunque hablaré canción por canción, quiero informarles que este disco es uno que se tiene que escuchar en su totalidad, de principio a fin. No nos podemos dar el lujo de destacar solamente canciones individuales o de sacarlas de esa fórmula, porque no.
La magia e impacto del debut de The Strokes justamente fue eso, la efectividad continua que fue escucharse toda esta obra maestra sin cortes y sin cambios a la hora de incluso cómo se acomodaron los tracks de este disco. Pero en fin, hablemos y demos paso a todo el tracklist de Is This It. El disco curiosamente comienza con Is This It, la canción homónima y también la más tranquila de todo el compilado, con un ritmo de batería sencillo que guía y encamina el resto de la canción, con la voz de Julian que es muy hechizante y te captura con los primeros versos narrando como la alegría de ser joven. Y otro aspecto a destacar en los mismos versos de la canción es el bajo. Es buenísimo el trabajo de Nikolai, es básicamente uno de los aspectos a resaltar de este track. Y aunque muchos hubiéramos preferido que el disco arrancase con una canción más frenética y explosiva, como el caso de Last Night o New York City Cops, la verdad es que la decisión de The Strokes de poner como inicio Is This It, aparte de ser muy valiente y arriesgada, es perfecta, ya que incluso resultó en una decisión correcta. Esta canción tiene todos los elementos que necesitamos para saber de qué va el disco y para sorprendernos en los cortes posteriores. Es como si nos hayan troleado básicamente, porque después vendría The Mother Age. Para muchos, ahora sí el verdadero inicio del álbum, pero que sigue realmente de manera perfecta la misma línea que Is This It. Un tema que inicia de menos a más, con un sonido de caja que va creciendo incluso cuando Julian canta con esa voz fatigada y como que cansada del mundo. La melodía es de lo más sencilla, pegadiza y exquisita, en donde todo recae en sus simples notas y los guitarreos. Por Dios, los guitarreos que te hacen pasar de una calma tranquila a un solo de guitarra que es de mis preferidos de todo el álbum. Solo bastaron 25 segundos bien ejecutados para robarse toda la canción. También otro aspecto a rescatar son las líneas de bajo. Sí, otra vez, de Nikolai. Son buenas, buenísimas. Pero digamos que lo que yo resaltaría más de este track y lo que más llama mi atención es el trabajo de guitarras. Valency y Albert Hammond Jr. lo hacen perfecto en The Mother Age. Aquí, en este segundo track, tenemos una canción con arrogancia, pero fatiguez al mismo tiempo. Polos casi opuestos, pero que aterrizan muy bien con la letra de la canción. Después tenemos una de mis consentidas de toda la carrera de The Strokes con Soma. Desde ese sonar de todos los instrumentos como uno solo hasta el establecimiento de los mismos para armar de los versos más bellos de toda su carrera. La versatilidad vocal de Julian es impresionante, pasando por paisajes calmados y serenos hasta la explosividad y esta parte emocional donde el tipo te transmite ese sentimiento, yo diría de furia, sobre todo cuando pasamos de los 2 minutos de la canción. Sin mentir, canciones como esta me dan 1000 años de vida. No se necesitó de un solo de guitarra o de una explosividad sonora para engancharte. No, nada de eso. Solo con tener una buena melodía y construcción de los instrumentos bastó. Soma es de esas canciones que me gustaría que duraran siempre. Aquí los Strokes hacen que una letra sarcástica con elementos basiquísimos de rock clásico sean vitales y generen un sentimiento compulsivo para querer seguir escuchando el disco. Simplemente Soma cumple increíblemente. Soma también termina de manera muy abrupta, de la nada, para darle paso a Barely Legal, para endulzarnos el oído con sus melodías y esas estrofas entretenidas, con una letra seria y muy madura, tomando una temática común entre los adolescentes, con sus familiares y cómo ellos percibían el mundo al tener tan corta edad, con un montón de dudas e indiferencia a la vida misma. Y sin darnos cuenta, ya estamos casi en la mitad del disco, para ahora hablar de un himno como es el caso de Someday. Someday es una canción contrastante. Se puede decir eso ya que aunque el instrumental suene muy animada y brillante, la entonación melancólica de Casablancas la convierten en un tema algo triste. El bajo, una vez más, se roba el show. No es ningún secreto que el trabajo de Nikolai en una canción como Sunday inspiró a toda la escena del Garage Rock Revival. Líneas tan creativas, enganchantes, sencillas y muy bien ejecutadas. La letra también es otro aspecto y a resaltar. Fue un acierto total el hacer una letra como estas, ya que tiene aires de añoranza y que después de 20 años se tornan aún más nostálgicas. Yo siento que es de las que mejores han envejecido del álbum. Y otro aspecto increíble a destacar es el video musical.
Tal vez no se habla mucho al día de hoy de esto, pero en su época fue comentadísimo la inclusión de Slash en este video musical. Realmente si no lo han visto se los recomiendo porque en verdad fue demasiado comentado en su época. Alone Together es sin duda de mis favoritas de todo el disco, le dan un subidón tremendo al álbum. Es una canción sobria, con tintes que resaltan y hacen que el tema brille hasta lo más alto. Por ejemplo, están a destacar el riff de guitarra y el acompañamiento de la segunda con esos acordes afilados que junto con la estrofa de la canción y el pre-coro hacen de las mejores partes de todo el disco. Por si eso fuera poco, el puente también es otra parte a resaltar, que incluye de manera inesperada coqueteos al rockabilly y todo para encaminarnos a la excepcional solo de guitarra, que juega a la perfección con la parte final de la canción con su rapidez, desenfreno, dinamismo y enjundia. Una canción perfecta honestamente. Y a mi parecer, de mis favoritas de toda la carrera de The Strokes. Pero, si hablamos de canciones perfectas y que aparte de eso hicieron historia, tenemos que detenernos un momento, tranquilizarnos y hablar de Last Night. Hay un antes y un después en la industria musical después de Last Night. Su impacto e importancia fue absoluta y absurda. La canción que hizo que toda una generación dejara detrás el new metal, el happy punk y el post-grunge. Dejarlos de un lado y centrar su atención completa a lo que estaban haciendo tipos como estos de Nueva York. Last Night empieza con unos guitarreos en unísono que ya son todo un clásico, para tomar una cara muy identitaria con la rasgada voz de Julian que exclama rebeldía, prepotencia y espíritu, que básicamente el tipo dice, ¿saben qué? Me importa un carajo todo. Es muy juvenil Last Night y le da un excelente sentimiento de despreocupación a la canción. Es increíble, ¿no? Porque en sí el tema habla solamente de mentir y de no saber por qué se está triste aunque tengas a la chica al lado tuyo. Y por cierto, aquí tenemos otro solo de guitarra que aunque es corto es muy efectivo. Lo que pide la canción lo tiene. Estos chicos hacían música sin pretensiones o arreglos innecesarios. Honestamente eran canciones directo al grano que sonaban bien y lucían bien. Una carta de presentación que dio en el clavo con igual ese video increíble, ese videoclip que salía en MTV, igual inconfundible y legendario de los 2000. Tal vez la canción culpable de que los Strokes llegaran hasta donde llegaron y tuvieran ese primer impacto increíble y recibieran todos esos elogios, sobre todo de la prensa británica. Pero sí, Last Night es simplemente ya una canción legendaria. Después vamos con una de las canciones favoritas de los fans, como es el caso de Hard to Explain, una de las canciones más especiales, comenzando con un beat ya reconocible, en donde se suman los demás instrumentos paulatinamente para darle un ambiente muy brilloso a esta canción. Para mí, Hard to Explain literalmente es difícil de explicar, debido a que hay momentos en donde parece una combinación rara entre una canción electrónica pero con la desfachatez que tenía The Strokes con el garage desempolvado. La canción exprime uno de los sonidos más particulares de todo el álbum. Mi parte favorita son los versos, con esas frases tan sencillas pero con la manera de cantar de Julian las hacen muy especiales. La canción cierra de manera repentina y abrupta de nuevo, para darnos paso a una de las canciones más polémicas y complicadas del disco. Me refiero por supuesto a New York City Cops. New York City Cops es sin duda una increíble canción, desenfrenada, rabiosa y demasiado punk. Resalta la manera eufórica donde Julian se entrega con gritos cortos sin ningún sentido, pero que le dan toda una personalidad descomunal a la canción. Las guitarras es otro tema del que se debe de hablar. Ya que entre ellas se hablan unas a otras para explotar en el coro y darle pie a la canción con ese riff que es de mis favoritos del disco, además del buen solo de guitarra. También me encanta la parte de silencio en donde dejan que la batería brille por algunos segundos. Sin embargo, aunque musicalmente es una joya, hay que detenernos un momento para hablar del gran conflicto en el que se metió la banda por la frase que menciona que los policías de Nueva York no son tan inteligentes. Suceso que no hubiera pasado a mayores de no ser por el penoso incidente del 9/11, que hizo que automáticamente se sustituyera la canción por la otra increíble When It Started,
When It Started es más corta, menos pesada y más al grano. Aquí se resalta el trabajo de batería y los punteos guitarreros finos que hacen un excelente y muy bello tema. Es una excelente mezcla y realmente yo no tendría ningún problema si lo hubieran incluido en el corte final para tener en vez de 11 canciones, 12 canciones. Realmente incluso hay una cierta polémica en cuanto a qué versión del disco es mejor, la que incluye When It Started o New York City Cops. Pero bueno, el penúltimo corte nos regala Trying Your Luck, otra que es de mis consentidas. Aquí vemos sin duda uno de los trabajos secuenciales guitarreros mejor pensados, con acordes que le dan mucho cuerpo al tema, junto con los punteos de la segunda guitarra y que te remontan como a la gran ciudad de Nueva York, mientras que Julian canta melancólicamente un tema inspirador pero agónico. El solo de guitarra es magnífico, muy melódico, pero que le da un tramo final a la canción bastante bueno, con todos esos instrumentales sonando en unísono que se diluyen y que lentamente le dan paso para cerrar con broche de oro a este grandioso Is This It, con Take It or Leave It, la que es probablemente, y no tengo miedo de decirlo, mi preferida del Is This It, la que es mi canción favorita del disco y el mejor cierre posible que pudo tener esta gran obra maestra. Temas como este refuerzan la idea de que en su momento lo que se decía de Julian, ¿no? Que era el nuevo Iggy Pop de los 2000. Temas como esto o estos refuerzan la idea. La manera del cantar del tipo es de lo más increíble porque desprende tanta personalidad y carisma su voz como la de las guitarras también, y sobre todo ese maldito solo de guitarra otra vez que es genial. La batería acompaña de maravilla y mientras más avanza el tema él mismo toma coraje y más frialdad para cerrar de manera pesada, contundente y abrupta un disco que sin duda alguna cualquiera de nosotros repitió en su momento una y otra vez. En conclusión, el disco va de todo, líricamente hablando de temas como la avaricia del ser humano, la enemistad, las relaciones fallidas, la alegría y despreocupación de ser joven o de estar cansado de vivir en la gran ciudad y ya querer ser un adulto realizado sin pasar por tanto caos o desastre. Sin duda, conceptos que ensamblaron y conectaron y enamoraron a un sinfín de número de personas que querían algo diferente para el recién inaugurado nuevo milenio. El tiempo se pasa demasiado rápido con este disco. No sientes los 35 minutos de duración, tan así que es muy normal que se quiera poner en bucle esta obra maestra una vez se termine el disco mismo. Es demasiado adictivo esta obra. Su sencillez y manera de composición hasta el día de hoy también son un tema muy comentado y que ensamblan justamente una frase perfecta: menos es mucho más. Y sí, justamente, menos es mucho más. La duración del disco, la duración de los mismos tracks, la manera de composición, justamente todo ensambla esa perfecta frase: menos es mucho más. Incluso es alucinante pensar cómo la banda, lejos de intentar hacer un disco muy bien producido o con una animosidad sonora muy amplia y limpia, optaron más bien por un sonido sucio y vintage que tenía en la cabeza específicamente Julian. Otra cosa que quiero mencionar y que creo que es importante mencionar es que los Strokes no repitieron los sonidos que los inspiraban, más bien los rehacían a su propio estilo, y eso hizo que triunfara y fuese tan grande Is This It. Otra cosa de la que veo que se comenta mucho y con la que evidentemente estoy de acuerdo es que, claro, este disco se hizo en 2001, 10 años antes Nevermind, Nirvana, cambió la escena musical completa de los 90s como un disco así. Y claro, 10 años después, pienso que The Strokes hicieron lo propio con esta gran obra, Is This It, con toda la personalidad ensamblada que traía consigo el material, ¿no? Con toda esta esencia del rock and roll y el tributo que The Strokes proponían, recordando esos viejos clásicos y que también remarcaba y ensamblaba cómo debía de sonar una verdadera banda de rock and roll, desde su sonido hasta su esencia e imagen propia. Por último, creo que es muy difícil asegurar qué hubiese pasado si este lanzamiento jamás hubiese salido a la luz, pero lo que sí sabemos es que inspiró y trascendió a la posteridad.
Desde hacer que jóvenes de la época se atrevieran a agarrar un instrumento musical y hacer música, hasta el hecho de hacer que bandas como, no sé, déjenme ver, The Libertines, The Vines, The Hives, The White Stripes, The Killers, Kings of Leon, Franz Ferdinand, Interpol, Yeah Yeah Yeahs, The Bon Bondis, The Frantages, Kasabian, Jet, Kaiser Chiefs, Arcade Fire, Arctic Monkeys y las que se me estén yendo tuvieran ese voto de confianza para ser impulsadas y saltaran a las grandes ligas para regalarnos, pienso yo, de los mejores discos y de la mejor música de los 2000. Eso es lo que hace tan grande el primer disco de The Strokes, es que sea un disco irrepetible y único en su momento. Fenómenos que se repiten muy pocas veces, pero que afortunadamente en esta ocasión le tocó a The Strokes con su ya clásico legendario debut. Pero en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Honestamente tenía muchas ganas de hablar del grandioso Is This It, para muchos el mejor disco de los 2000. Existe esta polémica, ¿no?, entre si es el Kid A o el Is This It o cualquier otro. Realmente, bueno, sea el mejor o no de la década, simplemente sí fue un parteaguas y es uno de los discos más importantes de la historia. Incluso podríamos debatir y debatir acerca de este disco. Da mucho hilo hablar del grandioso Is This It. Pero cuéntame, ¿qué onda contigo? ¿Y The Strokes? ¿Te gustan? ¿Cuál es tu disco favorito? ¿Qué piensas de esta obra maestra o de toda la carrera de The Strokes? ¿Te gustó el nuevo New Abnormal? Cuéntame absolutamente todo tu sentir acerca de una de las mejores bandas de Nueva York y de todo el mundo y de todo el rock. Pero bueno, gracias por quedarte hasta la parte final del video. Y nada, dale like, suscríbete y ese tipo de cosas. Soy Abraham Alejandro y nos vemos. Bye.